Nosotros tenemos lo que se llaman 5 principios que toda inversión tiene que cumplir. El primero es que entendamos la empresa, su negocio y la industria en la que opera. ¿Qué quiere decir esto? Si es una industria biotecnológica súper cambiante, no vamos a invertir ahí. No tengo ni idea dónde va a estar dentro de 5 años. O sectores como la farma, el sector bancario en general no suele gustarnos tampoco. El segundo es que dentro de cada sector vamos a tratar de buscar compañías que tienen lo que se llama más ventajas competitivas, que tienen una fortaleza que le protege de la competencia. Quieres una empresa con fosos muy grandes. Y por último, que esté barata, que es el margen de seguridad. ¿Cómo sabéis que está barata? ¿Qué determina que tú digas, estoy de rebajas? Javier Ruiz es experto en inversión con más de una década de experiencia y director de inversiones de Oros Asset Management. Hoy te mostrará por qué no debes seguir al rebaño a la hora de invertir y cómo hacer crecer tu dinero a través de la paciencia y las buenas decisiones. La bolsa americana hoy no es el mercado, a nuestro entender, donde están las mejores oportunidades. Sin embargo, todo el mundo está invirtiendo en ese mercado. Claro. Y si todo el mundo hace lo mismo, pues normalmente vas a pensar que es una buena idea. Pero en los mercados, rara vez lo que hace todo el mundo suele ser la mejor idea. ¿Dónde están las oportunidades? Fuera de ese mercado. ¿Hay lugares concretos donde hoy están las oportunidades? Europa especialmente y también. ¿Cuál dirías ahora que es la mayor oportunidad y por consiguiente también el mayor riesgo que ves en la actualidad como inversionista? ¿Cripto sí o no? ¿Y con cuánto dinero se empieza? Invierte cuando puedas y la cantidad que sea. Y cuando ya puedas aportar más, vuelve a aportar y olvídate. El tiempo juega a tu favor si estás en el sitio adecuado. El mejor momento para invertir es cuando naces y el segundo es ahora, no hay más. ¿Tiene sentido? 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 Hay un pequeño gesto que puedes hacer ahora mismo, justo antes de ver la entrevista, que ayuda a que este canal y este proyecto mejoren cada día. Un pequeño gesto que permite que consigamos más invitados, que mejoremos la producción y que podamos hacer que Tiene Sentido llegue a más y más personas como tú cada día. Ese sencillo gesto es suscribirte. Te prometo que si lo haces nos esforzaremos para que tu gesto sea recompensado con grandes conversaciones que te ayuden a encontrarle más sentido a tu vida con nuevos sorteos y con más contenido y de mejor calidad. Mil gracias por apoyarnos, por suscribirte y por estar aquí. ¿Cuál dirías ahora que es la mayor oportunidad y por consiguiente también el mayor riesgo que ves en la actualidad como inversionista? Pues una pregunta que se puede alargar mucho porque tiene Tenemos tiempo. mucha enjundia. Y al final está muy relacionado. Está bien que preguntes oportunidad y riesgo, porque es verdad que una cosa va a marcar un poco la otra, ¿no? Por situar un poco a la gente, nosotros en Oro somos especialistas en renta variable, en acciones de empresas cotizadas, entonces voy a orientar por ahí la respuesta, si te parece, aunque podemos hablar, por supuesto, de... Después te de preguntaré cualquier por activo. qué renta variable, por qué largo plazo, pero ahora vamos a entender en qué momento actual nos encontramos y después seguimos viendo por bien. qué Fenomenal. largo plazo. Empezamos con el riesgo. Venga. Y al final, lo primero que uno tiene que entender es que el riesgo en los mercados puede venir por 2 factores o de 2 lados, que puede ser exógenos, que se dice del mercado, o endógenos, que están dentro del propio mercado. Exógenos, para que se entienda fácil, pues es lo que sucedió, por ejemplo, en abril, cuando Donald Trump saca el famoso cartón con todos los aranceles que va a poner a todos los países, que veremos si al final los puede poner o no. Pero en ese momento, ¿cómo reaccionan los inversores? Pues con miedo por esa incertidumbre y hay una caída muy fuerte, ¿no? Es algo que viene de fuera, que no puedes prever, tiene un impacto y tú pues te adaptas y si hay oportunidades las aprovechas o lo que sea. Y luego está otro tipo de riesgo, que es el que a mí me preocupa siempre más, que es este que te digo que es endógeno, que está ligado al comportamiento de los inversores. Al final un mercado no es otra cosa que gente comprando y vendiendo acciones y su comportamiento pues va a determinar lo que hacen los mercados, ¿no? ¿Qué sucede? Que ya llevamos 2-3 años alertando que hay un mercado, que es la Bolsa de Estados Unidos, que lo ha hecho extraordinariamente bien. Y lo ha hecho muy bien además por 2 motivos. Por un lado, porque las compañías tecnológicas, como todos sabemos, por la inteligencia artificial fundamentalmente, pues empiezan a descontar una serie de expectativas de crecimiento en su negocio y sus beneficios muy favorables. Entonces, todo el mundo sabe eso y se anticipa y compra las acciones de estas empresas que lo han hecho muy bien en bolsa. Son muy buenas empresas. El problema es, a mi entender por lo menos, que ya descuentan todo lo bueno o prácticamente todo lo bueno que puede suceder con sus negocios en los precios actuales a los que cotizan. Y fruto de esta evolución, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha concentrado mucho
el valor del índice americano Standard Poor's Ujú. 500 en muy pocas compañías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más o menos ahora mismo 10 compañías de las 500 suponen el 40% del valor de ese índice y las 490 restantes solo el 60%. Por lo cual, para bien o para mal, pues los próximos años lo que haga ese índice americano va a depender de estas compañías. Eso por un lado. Y por otro lado, está muy bien que los últimos 10, 15 años se ha democratizado mucho la inversión con la gestión indexada. Nosotros somos gestores Ujú. activos, elegimos empresas, pero hay otro tipo de inversión que me parece Ujú. fenomenal, siempre la hemos defendido también, que es invertir directamente en los índices a través de un ETF. Te olvidas un poco del factor gestor, para bien y para mal, y tratas de invertir en un mercado. ¿Qué sucede? Que todo el mundo ha invertido en el mismo mercado, que es la bolsa americana. De hecho, el año pasado el flujo de dinero que entró en la bolsa americana en estos productos indexados fue el mayor de la historia. Entonces vemos como mucha expectativa muy favorable, todo el mundo invirtiendo en el mismo sitio y además la bolsa americana cotizando a lo que se llama una valoración muy exigente, es decir, está cara. Si miramos el histórico de la bolsa americana, su Ujú. relación precio-beneficios, que para que la gente lo entienda, lo aterrizo rápidamente, si uno compra, por ejemplo, un negocio que genera un beneficio, vamos a poner, de 1 millón de euros todos los años y pagas 10 millones, se dice que has pagado 10 veces beneficios. Si ese beneficio se mantiene estable, tardarías 10 años en recuperar tu Ujú. inversión. Cuanto menos pagas, cuanto más bajo es esa relación precio-beneficios, más barato, ¿no? Cuanto más alto, pues obviamente estás pagando más dinero, estás pagando más caro. La bolsa americana hoy está en unos niveles de valoración más altos de las últimas décadas, fruto Ujú. de todo este dinero entrando, esas expectativas y demás. De hecho, hay un gráfico que vi hace un par de meses, hace 3 meses, de JP Morgan, que está muy bien, porque explica un histórico de valoración de cada año de la bolsa americana y la rentabilidad los 10 años siguientes. Y se Ujú. ve perfectamente que si compras muy caro, tu rentabilidad los próximos 10 años no va a ser alta. Sentido común, ¿no? Pues eso es como está ahora mismo la bolsa americana. Entonces, los riesgos los vemos por ahí. No es el mercado, a nuestro entender, donde están las mejores oportunidades ahora mismo. Y sin embargo, como te digo, todo el mundo está invirtiendo en Todo ese el mundo, mercado. claro, va a ese mercado. ¿Dónde están las oportunidades? Fuera de ese mercado. Pero fuera de ese mercado es muy grande el resto del globo. Exacto. ¿Hay lugares concretos donde hoy están las oportunidades? Pues prácticamente todos los mercados de fuera de Estados Unidos, al menos hasta este año, que es verdad que ha tenido un muy buen comportamiento, luego podemos hablar de eso, lo que quieras, la Ujú. bolsa en general, Europa especialmente y también Asia en concreto, China o la bolsa de Hong Kong, pues llevaban años alejadas del foco del radar inversor, por H o por B, sentimiento muy negativo con las economías o sentimiento demasiado optimista con la bolsa americana. Entonces no llegaba el dinero, no llegaba el flujo inversor a estos mercados y las compañías Ujú. pues cada vez más baratas y más baratas y especialmente en las medianas y pequeñas que no están representadas en los principales índices, que volvemos a la gestión indexada, que ese dinero si va a los índices, esas compañías que están en los índices reciben flujo, pero aquellas que no están en los índices más representativos no captan nada de dinero y eso es lo que genera lo que llamamos ineficiencias, oportunidades de inversión, porque nadie compra esas compañías, sus negocios van muy bien, pero la cotización no lo refleja y ahí es donde están las oportunidades. Hablo como inversionista de primero de educación infantil. Me da seguridad ir donde va la gente. Cuando una persona como Ujú. yo le interesa la inversión, pero nunca ha entrado de lleno, no tengo el conocimiento y hoy me voy a poner en el papel de esa audiencia que le gustaría invertir, pero que no tiene el conocimiento suficiente. Cuando vas por la carretera y ves una venta y la ves llena de camiones, tú dices, yo quiero comer donde está la gente porque me da seguridad. Eso es, ¿Cómo voy a ir a un sitio donde no hay nadie? totalmente. ¿Qué es lo que no estoy viendo en la bolsa? Que justo es lo contrario a lo que el sentido común me diría. Porque el sentido común en la bolsa o ese sentido común Ujú. que evolutivamente, de nuevo, al final la evolución siempre lo podemos atar en todos lados y los mercados precisamente es donde más nos juega peores pasadas el cerebro, porque estamos preparados, y es normal, para tratar de sobrevivir, ¿no? Nuestro cerebro en la antigüedad, cuando Ujú. detectaba un posible riesgo, pues no iba a ver si era un depredador, salía corriendo y ya está, y tenía su sentido para sobrevivir. En el mundo moderno no hay esos riesgos, pero sí hay entornos que percibimos como hostiles. Y al final un Ujú. mercado bursátil donde la información es enorme, no puedes abastecerla, es incompleta, cambiante, interactúas con millones de personas, pues es de lo más hostil que te puedes encontrar. Entonces necesitas esa comodidad del rebaño, como comentas, y si todo el mundo hace lo mismo, pues normalmente vas a pensar que es una buena idea.
Pero en los mercados, rara vez lo que hace todo el mundo suele ser la mejor idea, al menos a largo plazo. Durante un tiempo puede funcionar, sobre todo si has comprado una valoración atractiva, pues bueno, llevar la contraria al mercado, ahí no tiene sentido. El Ujú. problema es cuando se junta que todo el mundo hace lo mismo en el peor momento posible, como creo que está sucediendo ahora en la bolsa americana. Entonces hace falta dar ese salto de plantearte si es correcto o no lo que todo el mundo está Ujú. haciendo. Pero hace falta, siempre se dice que invertir con nuestra filosofía de inversión, que es el value investing, es un poco una mezcla de arrogancia, porque llevas la contra o la contraria al mercado, estás diciendo que el mercado está equivocado, y humildad porque tienes que ser consciente de que tú puedes ser el que está equivocado. Es una mezcla un poco complicada, ¿no? Entonces hay mucho de gestión de emociones, ¿no? No te lo voy a negar en esto. Ahora seguiremos hablando por ahí, pero quería preguntarte por algo que me has dicho. Me has dicho que el mercado de valores, Estados Unidos, lo ha hecho muy bien. Ujú, He entendido toda la explicación de dónde están las oportunidades o por qué quizás no es la mejor oportunidad mirar hacia Estados Unidos. ujú. ¿Lo ha hecho o lo sigue haciendo? ¿O para ti ha hecho algo bien, pero hay algo que ha cambiado en el mercado que ahora ya no lo está haciendo tan bien y donde estamos viendo alza, tendencias alcistas, puede que ahora ya no esté esa evolución tan positiva como inversionista? Hay que tener claro, primero, que la bolsa americana representa posiblemente pues, a la mejor economía del mundo, Ujú. a las mejores empresas del mundo y además las mejor gestionadas, que también es muy importante. Cuando un negocio, la gente que lo dirige sabe lo que tiene que hacer en cada momento, va a ir mejor tanto el negocio como la cotización para los accionistas, ¿vale? Entonces, digamos que Estados Unidos tiene todo lo bueno que puedes buscar en un mercado a la hora de invertir, pero vuelvo a lo mismo. Si tú vas a comprar una casa o vas a una tienda a comprar ropa, si tienes una percepción de si estás comprando caro o barato. Miras el precio, miras lo que te puedes gastar y más o menos utilizas eso de referencia para decidir si te lo puedes permitir, ¿no? Con la bolsa habría que hacer algo similar. Hay que invertir cuando estamos de rebajas, cuando está cotizando barata, y no invertir cuando nos la están cobrando pues, a precio de lujo y no lo vale. Y es un poco lo que ahora mismo Ujú. pasa. Entonces, la valoración al final es un poco el termostato de los mercados. Si tú compras a valoraciones altas, cuando está cara la bolsa, en algún momento, no tiene por qué ser el año que viene, y a veces incluso puede durar muchos años, muy cara mucho tiempo, por distintas dinámicas. Se pueden formar lo que se llama burbujas bursátiles, como pasó con las Ujú. .com y en otros periodos de la historia. No digo que ahora haya burbuja, pero se puede estar generando si esto sigue así, ¿no? Entonces, hay que tener claro que de aquí a 10 años lo normal es que los precios actuales no sean satisfactorios si queremos una rentabilidad atractiva porque estamos pagando caro y esto funciona así. Hay una reversión a la media, eventualmente Ujú. siempre. Los beneficios son como la gravedad, en algún punto van a importar, ¿no? No tanto que el precio vaya a subir porque todo el mundo está comprando y es algo que pensamos que puede pasar. Me lo apunto porque ahí hay ciertas cosas que me gustaría seguir indagando, pero antes, por cerrar un poco también este primer bloque en el que estamos hablando cómo está el mercado para invertir Mm, en renta variable, vamos a entender cómo está el mercado un poquito más, porque yo tratando de poder tener una buena conversación contigo, Javier, estuve buscando pues, en el documento de vuestra empresa en Oro y viendo la documentación y leyendo y me encontré con unos gráficos mm, y yo dije, claro, ¿qué va a presentar como empresa? Todo hacia arriba, ¿no? Yo veía en estos gráficos que realmente hablan de rentabilidad de la estrategia mm. ibérica, pero también de la estrategia internacional, pero todo lo que tengo desde 2014, yo lo que veo son gráficos hacia arriba, desde el 12 Ujú. hacia arriba. Todo lo que veo es muy positivo. ¿Es muy positivo el trabajo que hacéis o es que el mercado está dando las condiciones para que invertir en bolsa sea una buena opción? Al final tiene que ir de la mano. Ujú. Tú tienes que tener un proceso de análisis y de decisión que sea sólido, que sea contrastado, y el mercado en algún punto tiene que darte también la razón, porque de nada vale saber que algo está barato y que no cristalice eso en ningún momento. Entonces, lo que comentas es cierto, está todo en máximos. De hecho, los últimos 5 años, los mercados de todo el mundo y, por supuesto, nuestros fondos de inversión, pues lo han hecho muy bien. Y si coges los 13 últimos años que llevamos como equipo, pues hemos multiplicado por 4 o casi por 5 el dinero de nuestros clientes, que creo que está bastante bien también. Ujú. La pregunta es de nuevo como los mercados. De aquí a 10 años, ¿es o no buen momento para invertir? Y volvemos así, ¿está barato o está caro? El problema de la gestión indexada, y vuelvo a la bolsa americana,
es que para bien o para mal tienes que comprar lo que hay en el índice. Da igual Ujú, si hay empresas muy caras, como pueden ser las grandes tecnológicas, y otras menos caras, porque vas a tener que invertir en todas y con los pesos que ahora mismo ujú. tienen en la bolsa, que recuerdo el 40% son 10 compañías. El gestor activo tiene la capacidad, ahí lo que esté uno cómodo como partícipe, si prefiere una cosa o la otra, de alejarse de los índices e irse a aquellos sitios que están más baratos. Entonces el fondo puede haberlo hecho muy bien y nosotros ir vendiendo esas compañías que han tenido muy buen comportamiento y comprar otras que se han quedado atrás o que son nuevas oportunidades en otros sectores y conseguir que esa diferencia de valor y precio, que al final es lo que se trata, el margen de seguridad, el Ujú. potencial teórico de las inversiones, siga siendo muy elevado. Y entonces eso nos hace estar muy cómodos porque como estamos en aquellos sitios donde no hay tanto interés, que es fuera de la bolsa americana, seguimos manteniendo unos potenciales muy elevados en los fondos. Es, a diferencia de lo que vemos en la bolsa americana, nosotros, gracias a eso, sí conseguimos mantenernos muy baratos todavía. Es un poco la respuesta que... Y ahora ya vamos a entrar en materia. Normalmente cuando pensamos en invertir o alguien que desde casa a nivel personal, individual, esté escuchando esta conversación, pueda sentirlo lejos. Mm, Porque yo si estuviese en el papel de la audiencia, veo una persona con mucho conocimiento que lleva trabajando en el sector de la renta variable años y yo digo, pero ¿y yo desde casa cómo accedo, ¿no?, a esa información? ¿Cómo me convierto en inversionista? Yo te planteo tres perfiles. mm, Uno puede ser el perfil familiar o individual de yo en mi casa me dedico, tengo mi trabajo, pero tengo algunos ahorros y quiero pasar a invertir. Tenemos otro perfil, que es el perfil como empresa. Invertir como una compañía que no quiere solo crear podcast, sino que decide poner también el dinero a trabajar, no solo nosotros como humanos. Y por otro lado, un perfil que posiblemente ni se lo plantea, ujú. que es el emprendedor, quien no tiene las mismas circunstancias que una persona que tiene un salario, una nómina, ni una sociedad. En estos tres perfiles, ¿cuándo sería un buen momento para empezar a invertir? Y la gran pregunta, ¿cuál sería la cantidad mínima con la que podemos entrar en el mercado? Voy a ser un poco tramposo con la respuesta y me lo vas a permitir porque no somos muy amigos de los perfiles y te digo por qué. Al final para mí Ujú, las dos variables fundamentales a la hora de decidir cuánto invertir o cuándo invertir son dos, el plazo y la restricción de liquidez. Y me da igual que sea ujú. una familia, que sea un emprendedor, que sea una empresa, un jubilado, un niño, al final esas son las dos variables clave. El plazo, ¿por qué? Porque al final va a determinar nuestra tolerancia a la volatilidad. Ujú. Entonces, si vas a necesitar el dinero dentro de 3, 4 años, ese dinero no puede estar invertido en bolsa nunca, porque la bolsa es volátil. A 6, 7 años, si vas a un sitio que lo hace razonablemente bien, compras un índice que no está excesivamente caro, lo normal es que no pierdas dinero, porque históricamente es lo que se ha visto, que la renta variable en esos plazos es muy difícil que pierdas dinero. Pero a un año, a 2 años, todo es muy volátil y te puede hacer falta el dinero en el peor momento posible. Y lo que era 100 pasa a ser 80 y entonces ha sido un error haberte metido donde no tienes que meterte, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Si es un plazo de más de 5 años, Ujú. sí plantearía tener prácticamente todo invertido en renta variable. Si vamos a menos de 5 años, pues ya podemos perfilar un poquito más de si es algo de muy inmediato, pues quizá en el colchón, como se suele decir, ¿no? En el banco y si acaso un depósito a 2 meses o una letra a muy corto plazo. Y si llevamos de 1 año a 5 años, pues bueno, ya hay Ujú. alternativas de renta fija y demás, ¿no? Pero yo delimitaría por ahí, independientemente de si eres emprendedor, es una empresa, porque al final es eso, es qué vas a necesitar, cuándo lo vas a necesitar y en base a eso tienes que ajustar un poco todo. ¿Y cualquiera de los tres perfiles es apto para invertir? ¿O qué requisito, además de tener esa liquidez y la paciencia, necesita una persona para invertir en bolsa? Pues tiene que tener, hablamos de las emociones, al final es lo más complicado. Nosotros tenemos más de 10.000 clientes y al final nos esforzamos mucho primero en que entiendan lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Y por qué? Porque al final, si no entiende lo que está pasando ni lo que puede esperar de ti, va a estar todo el rato con el run run de si está cayendo, no saben hacer su trabajo, voy a vender o tengo que aportar o justo ha subido mucho, ahora está caro y encima aporto más porque ha ido muy bien. Entonces, esa gestión de, primero, de educar, de que un inversor más o menos comprenda dónde está invirtiendo, es esencial.
y luego que tenga ese control de las emociones, un poco de olvidarse, de tratar de hacer lo más objetivo posible, que es muy difícil, la inversión. Nosotros siempre decimos a la gente, ya has invertido, no mires más. O sea, confía en nosotros, si tienes alguna duda nos llamas, pero no estés cada día mirando si el liquidativo del fondo está subiendo o bajando porque te vas a volver loco, porque esto es muy volátil y al final da igual. Incluso los conocidos pasan 6 meses, oye, qué bien va esto, ¿no? ¿Meto más dinero? Y no hemos quedado en eso, no habíamos hablado de esto, ¿sabes? Entonces es lo más difícil siempre, el estar tranquilo y comprender lo que estás haciendo y un poco incluso olvidarte, invertir, no mirar más, o ese ahorro que vas consiguiendo, pues lo vas aportando poco a poco, que al final es más sencillo y ya está, no hay que complicarse mucho más la vida. ¿En qué momento tú entendiste que hacerse rico no es algo rápido? Y entonces pusiste tu confianza para hacerte rico en la renta variable. Pues es un proceso que por desgracia no es inmediato, al menos en mi caso no lo aprendes de primeras. Lo aprendí una vez que empecé a trabajar, empecé en 2007 en el sector, en otra gestora que se llama Metagestión, y no tenía ni idea de inversión. Me había hecho mi máster en finanzas y todo lo que quieras, pero la realidad es que no sabía nada, ¿no? Entonces, como siempre me han gustado los libros y para mí siempre la solución a un problema suele estar en los libros, pues me fui a una librería y encontré un libro que la casualidad quiso que fuera El inversor inteligente de Benjamin Graham, que no sabía quién era, pero en la portada salía una frase de Warren Buffett, que sí sabía que lo había hecho bien como inversor y decía, este es el mejor libro que hay sobre inversiones. Entonces, leí el libro, que no lo recomiendo, porque son 400 páginas que te puedes ahorrar, al final son 3 ideas, y ahí Graham hace una distinción que no es del todo correcta, pero ayuda mucho a entender esto de cuidado con el pelotazo o hacerse rico rápido, que es la distinción entre invertir y especular. Graham decía que invertir es cuando lo haces con una decisión formada previa, es decir, haces un análisis, te sientas y ves si tiene sentido o no esa inversión. Y especular es comprar algo pensando que el precio va a subir, que es lo que hablábamos antes de todo el mundo invirtiendo de nuevo en la bolsa americana porque lo ha hecho muy bien. Pues eso es especular. Invertir es ver si tiene sentido o no y en base a eso tomar la decisión. Entonces la teoría la aprendí bastante rápido, pero luego la práctica no es tan sencillo. Volvemos a lo de las emociones o a creerte que sabes mucho más de lo que realmente crees, porque lees eso y dices, esto es muy fácil, comprar barato. Y haces 4 números y te crees que invertir es eso. Invertir no es eso, es mucho más cualitativo, aprender o entender a las personas que hay detrás de una empresa, entender la industria, las dinámicas, dedicamos 95% a eso y a los números el 4 o el 5% de nuestro tiempo, cuando la gente puede tener la idea de que esto es de mucho número de valorar y no va de eso el tema. Entonces yo al principio, hablo con mi cartera personal, asumía mucho riesgo pensando que esto era muy fácil, compraba barato sin entender el sector, sin entender la industria, si había un riesgo financiero y muchas inversiones. Por querer ganar mucho, perdí dinero muy rápido en ese sentido. Entonces fue un proceso de aprendizaje que al final más o menos yo creo que todos lo tenemos que pasar en mayor o menor medida, por desgracia, salvo que delegues en un tercero y te olvides un poco del tema, ¿no? Entonces fue eso, en años lo fui aprendiendo y al final te das cuenta también que esto es de largo plazo, de tener paciencia. ¿Cuánta paciencia? ¿Qué se le llama realmente el largo plazo? Antes me has puesto los 5 años, si en 5 años lo quieres, ¿no? ¿A qué le llamamos realmente largo plazo? Claro, depende de lo que estemos hablando. Si hablamos, por ejemplo, de invertir en una empresa, el mercado va a determinar mucho cuándo vas a ganar ese dinero teórico que tú crees que vale esa empresa, ¿no? Tú analizas un negocio y piensas a lo mejor, me lo invento, que vale el doble de lo que estás pagando en ese momento. Hay veces que el capricho del mercado es que en 3 meses te da la razón y otras veces tarda 5 años. Y esto es así. Entonces, largo plazo es ese tiempo que va a pasar desde que inviertes hasta que el mercado eventualmente te da la razón, si la tienes, obviamente, ¿no? Entonces puede ser 3 meses o puede ser 5 años en ese sentido. A la hora de invertir para hacer crecer nuestros ahorros de manera sostenible, largo plazo puede ser toda la vida, obviamente. Cuanto antes empiezas, mucho mejor porque el interés compuesto, que al final es esa reinversión del dinero que tienes en el fondo donde lo tengas invertido, pues va haciendo su trabajo, que es un trabajo que se va convirtiendo en exponencial con el paso de los años. Sí, yo siempre lo digo, cuando explico en mis clases de interés compuesto, en vez de poner el típico gráfico, cojo el patrimonio o la riqueza de Warren Buffett, desde que empezó hasta la actualidad, tiene ahora 95 años. 2/3 o 3/4, si no recuerdo mal, de su riqueza la ha conseguido en los últimos 15 años o 20 años. Eso es el interés compuesto. Cada vez se va exagerando más con el paso de los años. Entonces, hay que estar siempre que puedas invertido y dejar, obviamente, que el tiempo haga su trabajo si estás en el sitio adecuado para que la rentabilidad, obviamente, vaya sumando, si no da igual el tiempo. Y en ese tiempo,
que tú ya llevas también invirtiendo y sobre todo con la experiencia de tantos clientes, ¿cómo se cultiva o qué consejo le das a los clientes para que cultiven esa paciencia inversionista cuando llega la ansiedad por la oportunidad, pero también la ansiedad por la pérdida y quererlo vender todo ya? Sé que es fácil la teoría, trabajar emocionalmente hacia el interior no es tan fácil, pero me imagino que tenéis casi un manifiesto de qué práctica los que invertimos tendríamos que llevar para poder cultivar la paciencia. Es que es complicado porque no hay una fórmula que digas aplica esto a cada persona para que lo haga, pero al final, al menos yo siempre lo he pensado, entender las cosas Ujú. suele ayudar mucho a tomar las decisiones adecuadas y a aislar ese factor emocional y al final centrarte en lo que controlas, ¿no? Esto es un tema de más de proceso y no tanto de resultado, que es lo que no controlas. A mí me gusta mucho el estoicismo y me acuerdo siempre de Epicteto, la dicotomía de control, ¿no? Ujú. Pues es un poco explicar lo que está en tus manos y lo que no está en tus manos. Y es transmitir también eso a los clientes. Mira, lo que nosotros controlamos en nuestro proceso de análisis es saber que estamos comprando barato y que tenemos este track record de 13 años juntos demostrando que esto a largo plazo funciona. Lo que no controlo es cuándo va a producirse esa rentabilidad que esperamos en las inversiones. Habrá años malos, habrá años buenos, eso escapa a nuestro control. Entonces, yo creo que es fundamental que cualquier inversor entienda eso, que el mercado Ujú. es caprichoso, es muy volátil y hay veces que está muy eufórico, a veces que está muy triste. Graham decía que era un maníaco depresivo en ese sentido, ¿no? Pues no caigamos nosotros en esa manía o depresión y tratemos incluso de aprovecharla. Cuando hay grandes caídas, pues nosotros tratamos de transmitir, oye, el potencial del fondo ha subido mucho, ahora si tienes capacidad es incluso mejor momento para Ujú. invertir que hace 2 o 3 meses que estaba un 20% por encima. Pues vamos a aprovechar las rebajas para invertir. Por lo contrario, si ha subido mucho y el potencial está un poquito más justo, pues no, a lo mejor no es el mejor momento para que sigas aportando. Bueno, pues eso es lo que tratamos un poco de gestionar. Pero para mí es básico que se entienda lo que uno controla y lo que no controla. En todo en la vida, pero en la inversión también. ¿Y con cuánto dinero se empieza? Entiendo que me dirás, pues depende de la persona. Pensemos en un trabajador medio con ahorro, no va la gente entre los precios que tenemos en la actualidad de la cesta de la compra y la vivienda. No es que la población en general vaya muy sobrada, Mm. pero si escuchándote le apetece invertir y probar con cuánto se empieza. Y si se empieza con una cantidad de voy a ahorrar, es Ujú. mejor, ¿no? Es una doble pregunta, Sí. Javier, perdón. Si es mejor poner una cantidad de toma 10.000 o es mejor ir con pequeñas sumas, no sé si todos los meses de una manera escalonada, ¿qué tiene más sentido? Es la eterna pregunta y nos la hacen mucho además. Sobre la inversión mínima, al menos en nuestro caso son 100 euros, o sea que Ujú. es asequible para todo el mundo y cuanto antes empieces, mejor, da igual la cantidad, porque todo suma, eso es así. Sobre la otra pregunta tiene más enjundia porque no hay una respuesta 100% contundente, pero sí que la Mm. evidencia te dice que, creo recordar, el 80% de las veces te va a ir mejor si inviertes hoy todo lo que puedas que si en vez de hacer eso lo vas espaciando con el tiempo. ¿Cuándo funciona mejor espaciar? Cuando el mercado está muy caro. Y tiene su sentido, porque si está haciendo techo y empieza a corregir, es mejor que no estés invertido al 100% al principio, sino que Ujú. vayas promediando con las caídas. Es la única manera, En este momento, septiembre del 25, ¿qué es mejor? si hablamos de nuestros fondos, nosotros recomendamos invertir hoy todo lo que uno pueda y luego, más a más, ir haciendo esas aportaciones periódicas. Yo lo hago con mis hijos. Todos los meses tengo aportación periódica y yo aporto el plan de pensiones de mi empresa también, obviamente, todos los meses, porque no tengo más capacidad de invertir más. Ya estoy invertido al 100%, pero todos los meses hacemos esas aportaciones. Por ejemplo, con el tema de los hijos, Mm. porque al tener hijos me toca de primera, ¿cómo se haría? ¿Con cada hijo creas como una cuenta para cada uno de ellos? ¿O o tú lo haces realmente, es más emocional de esto es para el futuro de mi hijo? Depende cómo lo hagas. Tienes las dos Ajá. opciones. Puedes hacer que él sea el titular 100% de la cuenta. ¿Siendo menor de edad? Claro, tú eres apoderado de esa cuenta Ujú. y cuando ya es mayor de edad, ya él puede hacer lo que quiera con ese dinero. Tienes la otra opción, que es lo que tú dices, que es más emocional, de separo ese dinero, yo soy cotitular de ese dinero, por lo tanto, también es mío, igual que el de mi hijo, y cuando llega a los 18 años, todos tenemos que estar de acuerdo para poder disponer de ese dinero. Tiene pros y contras, también fiscalmente, es algo a tener en cuenta, Ujú. pero serían las dos opciones. Pero puede invertir
cualquier niño en España, desde que nace, se le saca lo que se llama el NIFK, que es el NIF para finanzas, y podría invertir en cualquier producto financiero, de hecho, pero siempre con el tutor. Si yo ahora digo, venga, tengo 10.000 euros, Ujú. porque lo he visto y como tenía la simulación en vuestro dossier, creo que lo va a necesitar. Nuestra audiencia va a estar encantada que juguemos a los números en este caso, porque ahora después te preguntaré por el análisis. Todavía estoy con, ¿esto cuánto dinero me va a dejar a mí? Entonces, yo he visto aquí por qué invertir en renta variable pronto. Aquí tiene sentido. Primera cuestión sobre pronto. ¿A qué le llamamos pronto? ¿Al niño desde que nace? ¿Hay edad mínima? No. No hay lo que te digo, no hay edad mínima y cuanto antes siempre mejor. De hecho, ponemos ejemplos de 20.000 tipos. Ahí es para una persona de veintitantos años, si no recuerdo mal. Si empieza antes o empieza después, ¿qué impacto tiene? Si aporta dinero antes o va escalonando. Al final la gente nos pregunta estas mismas dudas y es verdad que ponemos muchos ejemplos. Si no queremos complicarlo tanto, el interés compuesto también se ve simplemente cogiendo el clásico ejemplo de inviertes 10.000 euros y vamos a suponer esa rentabilidad del 10% anual y ver qué pasa con eso, por simplificarlo de inicio más, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar que si consigue ese 10% más o menos, cada 7,2 años, si no recuerdo mal, dobla su dinero. Entonces, los 10 primeros años no notas mucha diferencia de si fuera invertir 10.000, retirar los 1.000 que has ganado y mantener esos 10.000, que sería el crecimiento lineal frente al exponencial, ¿no? Si fuera lineal, acabarías 10.000 con 20.000 10 años después, con ese 10%, pues sería ya bastante más o un poquito más. Pero si ya vas subiendo a 30 años, la cosa se dispara y te vas a 175.000 euros, por ejemplo, esos 10.000 euros al 10% en 30 años, que ya empieza a ser una cantidad bastante más importante. Luego, si cogemos muchos más años, como tienes ahí en las tablas, pues la cosa es mucho más exponencial, ¿no? Bueno. Al final el mensaje es, cuanto antes mejor, incluso aunque luego aportes más dinero, porque el interés compuesto tiene ese efecto que hace que siempre sea mejor menos cantidad, pero antes, que más cantidad, pero después. Es un poco el mensaje que yo creo que la gente tiene que tener más en la cabeza, que quizá tanto número que pueda a veces desvirtuar o despistar un poco. Yo creo que es eso. Invierte cuando puedas y la cantidad que sea. Y cuando ya puedas aportar más, vuelve a aportar y olvídate. No hay mucho más. El tiempo juega a tu favor si estás en el sitio adecuado. Claro, yo pensaba, ¿no? Alguien que no ha aportado y que, por poner una edad, ¿no? Pues mitad de la vida, según la esperanza de vida, 40, entre 40 y 45 ya tenemos una buena esperanza de vida. Media vida me queda por delante. ¿Qué puedo esperar invirtiendo en renta variable? ¿Hasta dónde pueden llegar mis números? Pues depende Entiendo que de lo que claro, aporte. y de la capacidad de cada uno, dónde esté invertido, la casuística es infinita. Te voy a poner un ejemplo extremo. Charlie Munger, que fue el socio de toda la vida de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, no empezó a invertir en serio o profesionalmente hasta los 40 años más o menos, que sería lo que estamos comentando. Falleció el año pasado con 99 años, si no recuerdo mal, con una fortuna de 2.200, 2.300 millones. Entonces, bueno, obviamente no somos Charlie Munger, ni Warren Buffett, ninguno de nosotros, ni el público que nos escucha, porque son únicos, ¿no? Pero ese tiene que ser el mensaje, es que el dinero va creciendo cada vez más rápido y cuanto más años, más se acelera ese impacto exponencial que estábamos hablando antes. Pues es el caso de Warren Buffett, de prácticamente los últimos 15 años, se concentra 3/4 de su riqueza actual y es de los hombres más ricos del mundo. Pues es que es lo que hay, no hay atajos. Hablamos antes de hacerse rico rápido, el pelotazo. Es que es así, paciencia, largo plazo y paciencia. El resto es vender un poco la burra, si me permites la expresión. Es que bueno, aquí en el caso de empezar tarde, asumimos 33.000 euros aportados entre los 35 y 67. Digo, ¿35 tarde? Si no nos ha llegado la educación financiera, no nos ha llegado, o sea, no se aprende a invertir pronto. Estoy de acuerdo. Lo de tarde hacemos más referencia quizá comparado con alguien que tiene 25 años, pero es que eso es así. Cuanto antes mejor. Entonces ya es tarde. Ya el mejor momento para invertir es cuando naces y el segundo es ahora. No hay más. No hay más, no podemos cambiarlo. Exacto. Muy estoico, no podemos cambiarlo. Pero empezar pronto, 410.000, empezar tarde, 245.000. Fíjate que solo son 10 años de diferencia y en el segundo ejemplo, si no recuerdo mal, incluso aportas más dinero y no te quedas a mitad Sí, prácticamente. porque aquí en el primer caso son 10.000, en el segundo 33. Eso es, 33. inviertes 10.000 y con 25 años y acabas con 410.000 cuando te jubilas. Inviertes hasta 33.000 10 años después
y acabas prácticamente con la mitad, poco más de 240.000. Son las matemáticas, no hay que darle muchas más vueltas. No, y no podemos cambiarlo, pero Pero eso no quiere decir que no haya que ahorrar o invertir por tener ya cierta edad, que a veces, muchas veces, igual que con la salud, de ya total, para lo que me queda, no hago claro, nada. por Pues esto es lo ejemplo, mismo. yo trato de bajarlo, ¿no? Porque escuchamos por un Warren Buffett o grandes inversionistas, obviamente, de la historia, pero ellos profesionalmente se dedican Mm, a la inversión. Yo ahora me pongo en la piel de un trabajador que no se dedica profesionalmente a la inversión. Estamos hablando de que esos números lo consigue o lo puede llegar a conseguir gente, puede poner a crecer su dinero. Una persona que trabaje, me invento, una persona que trabaje como enfermera o como dependienta, no pasa nada. O sea, ¿hasta dónde? Porque muchas veces escuchamos lo que hace Warren Buffett y está a kilómetros de claro, no distancia tiene de sentido. mi situación. Entonces, en mi situación, una periodista que hace podcast a punto de llegar a los 40, ¿no? Es como, ahí es donde quiero ver realmente qué impacto puede llegar a tener en nuestra vida, confiar en poner nuestro dinero en Mm, renta variable o no. Porque claro, yo escucho lo de Warren Buffett y claro, yo también quiero. ¿Quién no quiere? Bueno, a lo mejor gente no quiere, pero escucha esas grandes fortunas y la ves muy Sí, distanciada. totalmente. Para mí, para nosotras, aquí ahora, ¿tiene sentido? ¿Podemos llegar a esos números? Son no de gente que se dedica profesionalmente solo a la inversión, sino que tiene una vida y aparte pone su dinero en renta variable. Claro, pero por eso es tan importante comprender que hay gestores profesionales y gente que no es profesional y tiene obviamente su trabajo. Entonces lo que no hay que pretender es hacer las dos cosas, que mucha gente... Ujú. Volvemos a lo que me pasaba a mí de leí 4 cosas de inicio y pensaba que esto era muy fácil y compro 4 acciones y pierdo hasta la camisa porque esto va de años. Aquí la experiencia sí es un grado y cuanto más años pasan, pues mejor inversor vas a ser seguramente, ¿no? Entonces, no trates de hacer eso tú por tu cuenta porque no vas a tener tiempo ni capacidad. Entonces tienes que ver qué opciones tienes efectivamente para tratar de aspirar a ese 10% o 9% o 8%, lo que sea, que sí se puede conseguir. Y ahí tienes que irte sí o sí a activos que den esa rentabilidad. Con la renta fija no lo vas a conseguir y no tiene Ujú. sentido a largo plazo. Como mucho vas a cubrirte de la inflación o un poquito más, dependiendo de la renta fija. Los inmuebles, que no hemos hablado de Ujú. ello, pero es la clásica alternativa, especialmente aquí en España, que tenemos Sí, la cultura del bienes raíces. ladrillo y comprar la casa y demás. Tiene sus pros y sus contras. Para mí tiene muchos contras, porque te la juegas todo a un activo, porque es ilíquido, no puedes venderlo de un día para otro. La Mm. bolsa tú puedes venderlo al día siguiente. Porque puede venir una crisis y te comes el activo 10 años, 12 años y no te lo quitas o tienes que vender con mucho descuento, tiene costes ocultos, pagas muchos impuestos, mantenimiento del activo. Al final, comprar casas cuando pillas la parte baja del ciclo, ¿no? Como hace 7 años, 8 años y Ujú. han doblado de precio, pues parece que es lo más fácil, pero la realidad es que tienes que pillar un ciclo muy favorable para que compense todos esos contras. Entonces te queda la renta variable y ahí tienes que decidir, como decía, o lo haces por tu cuenta, que no lo recomiendo, o lo delegas. Si lo puedes delegar, volvemos al principio de la conversación. Gestión indexada, que me parece razonable si no quieres complicarte la vida eligiendo un gestor que haga ese trabajo, pero tiene los contras, porque antes se llamaba más gestión pasiva. A mí no me gusta pasiva, he evitado el término y me gusta más indexada, porque no es pasivo, estás tomando la decisión de invertir en un mercado. Y activamente estás pensando los primeros días de tu vida que has puesto el dinero, ¿dónde está mi dinero? O sea, Además, activamente, emocionalmente hay un emocionalmente trabajo. siempre. Eso es inevitable. Entonces, claro, por lo que he comentado antes, no estaría muy cómodo ahora mismo invirtiendo en índices, especialmente en la bolsa americana. Te queda la gestión activa y ahí pues no te queda más que hacer un poco los deberes de ver qué gestoras lo han hecho bien, si quieres en España, si quieres fuera de España, me da Ujú. igual, pero tienes que hacer ese trabajo de conocer cómo invierte el equipo gestor, ver si el equipo gestor se juega el dinero contigo, para mí eso sería clave. Igual que yo invierto en empresas en las que el equipo directivo tiene muchas acciones de la empresa y es el primer interesado en que vaya bien, yo miraría que un gestor tiene su dinero invertido en los fondos que gestiona, que no siempre pasa. Pero eso se puede pedir. Yo puedo ir a Oros y pedir esa información. Hombre, vas a tener que confiar en mí o voy a tener que enseñarte el extracto de mi posición para que te lo creas, obviamente, ¿no? Pero no, yo, claro, Es desde... razonable que uno dude totalmente. Ahí Claro, tienes que confiar en el gestor, obviamente. Nosotros siempre hemos dicho, no tenemos ni casa, los gestores, tenemos todo invertido en los fondos que gestionamos desde el principio de los tiempos, pero sí es ¿es verdad. honesto? ¿Es honesto a qué te refieres? Perdona? Me refiero a que si tú pones todo
en tu trabajo, Claro. también a mí me das confianza, porque digo, claro, si yo veo que sí, me estás intentando vender un servicio, pero lo que he visto, lo que he hablado, porque siempre hay conversaciones, tú dices, pero tú no lo tienes invertido aquí. Si tú no confías en un trabajo, ¿qué voy a confiar yo? Por eso decía que tiene que ser honesto. Yo he conocido hace muchos años, ahora ha cambiado bastante el tema en España, pero hace muchos años había gestores de fondos, no voy a decir entidades, pero de las grandes en Ujú. España, y ese gestor no tenía el dinero en el fondo. De hecho, lo tenía con nosotros porque le conocíamos, imagínate. Entonces yo pensaba, digo, claro, y esa entidad vende ese producto en la que ni el gestor está invertido ahí. Y pues no hay alineación de intereses, no te estás jugando el pellejo con la gente a la que le estás pidiendo que confíe para que dé todos sus ahorros, su futuro, a que tú hagas bien el trabajo. Entonces, no puede ser, ¿no? Aquí soy mucho también de Nassim Taleb, de jugarse la piel, y en este caso es literal, en nuestro caso también, ¿no? En todas nuestras familias, amigos, conocidos, estamos todos en el mismo sitio, para bien y para mal. Entonces somos los primeros interesados en no hacer tonterías, en no arriesgar nunca más de lo necesario. No es solo ganar, sino jugar a no perder. Para ganar a veces hay que planteárselo al revés, que me puede Ujú. matar porque es lo que te va a llevar por delante. Y nosotros siempre enfocamos así la inversión. Entonces, por responder a la pregunta que estabas haciendo, que es muy larga la respuesta, te queda, como te decía, el gestor activo, pues busca uno con el que estés cómodo, que tenga un histórico detrás y que con el activo en el que invierte pueda aspirar a esas rentabilidades. Pues bueno, nosotros hemos conseguido cerca de un 13% anualizado en los últimos 13 años, está por encima de ese 10% que hablábamos en el ejemplo. No estoy Ujú. diciendo que vamos a conseguir ese 13, aquí nadie promete nada, pero son sitios, hay gestoras en España estupendas, ¿no? Podemos hablar de otras también sin problema. Cobas, Advalor, Magallanes, somos todos amigos y les deseo los mejor también. Pues son gestoras también a considerar en ese sentido. Voy pensando, me has dicho, la alternativa que te queda a los bienes raíces es la renta variable. Y digo, uy, se deja un montón de cosas fuera. Algo que siempre está encima de la mesa y aunque cada vez más nos hace dudar, pero por ejemplo, bonos, depósitos. ¿Por qué no lo tienes en cuenta? ¿Por qué para ti? O sea, Mm, porque yo lo pienso desde fuera, siempre nos ha parecido como una inversión segura. Y los que invertimos por primera vez buscamos seguridad. Después ya seguramente entramos en otro mm. juego, si podemos llamarle juego o estrategia. Pero de primera busco lo que me dé seguridad. Pero has dejado un montón de cosas fuera en tu respuesta. Volvemos al plazo y a cuál es tu objetivo con ese dinero. Un dinero que no vas a necesitar y que quieres que trabaje para ti de aquí a tu jubilación, Ujú. no tiene ningún sentido que lo metas en un depósito que te da un 1% o un 2%, no sé cuánto da un depósito ahora mismo, porque es que te va a cubrir siempre más o menos la inflación, que es lo que te va a dar el banco, Sí. no es más. Te vas a quedar como estabas dentro de 30 años, no queremos eso. Queremos estar mucho mejor de lo que estamos ahora para tener una buena jubilación y más con el panorama que tenemos de las pensiones en España y medio mundo, que obviamente no podemos contar con eso los que tenemos nuestra edad ni en pintura. Entonces hay que buscarse alternativas que nos permitan esa independencia o no dependencia, vamos a decir, de ayuda pública o de este sistema de pensiones que es insostenible. Y para bien o para mal, hay que buscar este tipo de activos que son los que pueden trabajar por nosotros. Pero un depósito, un bono, no va a cubrir esa necesidad de largo plazo. Te puede ayudar a ese dinero que puedo Sí. necesitar dentro de un año o dos, lo que hablábamos al principio, ¿vale? Ahí no quiero volatilidad, pues me compro una letra, me compro el bono a 2 años de quien sea y me saco ese 3-4% lo que pague y más o menos, comido por los servidos, si miramos la inflación, la fiscalidad y demás, y he mantenido ese patrimonio que no quería que se moviera. Vale, ahí tiene sentido. Pero más plazos, si queremos que se compongan nuestros ahorros y patrimonio, no hay que estar ahí. Y ahí no estaríamos entonces diciendo, bueno, pues entonces para eso están los planes de pensiones, pero tienen mala fama o han adquirido mala fama. Los planes de pensiones tienen sus pros y sus contras. Vamos a empezar por el final, lo de la mala fama. Al final, si la industria de fondos de inversión históricamente era un poco drama en el mercado español, que me perdone las entidades bancarias, pero históricamente estaba copado por Ujú. entidades bancarias y no estaba del todo bien gestionado esos planes de pensiones y fondos de inversión. Si en los fondos de inversión la cosa era reguleras, en los planes ya es un auténtico drama, no solo por la forma de gestionar, sino por dónde invertían esos planes de pensiones. Por lo justo que me preguntabas antes de la seguridad. Como era un dinero para cuando me jubile, se vendían los productos de renta fija. Entonces, un producto a 30 años de ahorro que esté invertido en renta fija no te ha ayudado absolutamente nada.
Si además está regularmente gestionado, pues mucha gente se encontraba que incluso tenía un poquito menos de lo que debería tener, o viendo el inicio, lo que había aportado. Conozco muchísimos casos y ha sido un drama históricamente, y por eso tiene esa mala fama. Mala gestión y mal sitio donde están invertidos esos planes de pensiones. Luego tenemos la fiscalidad, que nos han ido poniendo zancadillas también los últimos años. Antes se podía invertir hasta 8.000 euros, si no recuerdo mal. Ahora ya estamos en los privados, en los 1.500, que bueno, ayuda, pero ya no hay tanta ventaja fiscal para un producto que es bastante ilíquido. Es verdad que ha ido cambiando las ventanas para recuperar el dinero. Ahora ya a los 10 años, sin ningún tipo de contingencia, puedes retirar ese dinero. Pero claro, entre un fondo de inversión que es líquido y puedes retirar al día siguiente, y un plan de pensiones que no podías tocarlo, pues Yo estoy esperando los 10 años. bueno, esto puedes traspasar también. ¿Sí? Si es un plan de inversión privado, claro, lo puedes mover a otra gestora. Mm. Y ahí vamos a Yo lo eso. hice por un tema de fiscalidad, porque era el Claro. único, como le llamaban, agujero fiscal, Ujú. cuando por primera vez siendo autónoma De hecho, para los vi lo autónomos, que tenía que pagar. ujú, Porque claro, uno se hace autónomo también y en el mejor en el mejor de los casos todo te va muy bien y después te dice el gestor, tienes que pagar lo que has ganado. Y tú, pero es que eso ya no está en mi cuenta. Yo me encontré el primer año teniendo que pagar la renta 12.000 euros. madre mía. Y yo dije, sí, lo gané, pero lo he ganado yo. Ujú. ¿Por qué tengo que pagar esto? Entonces, el único consejo que recibí también me responsabilizo, asumo mi responsabilidad de no haber investigado, indagado, entendido qué podía hacer con ese dinero. Bueno, pues me dijeron un plan de pensión y fui al banco. Y estoy deseando que se cumplan los 10 años. Pero, De hecho, ahora ya no solo individual, el autónomo también puede aportar a los planes de empleo para autónomos ujú, sin estar colegiado ni nada, sin ningún problema, y desgravarse. Creo que eran, yo de fiscalidad no me hagas mucho caso, pero creo que eran 5.700, hasta 5.750 euros ujú. al año, con lo cual yo creo que es incluso el perfil profesional que más le interesa invertir ahora mismo en este tipo de planes de pensiones. Eso se ha cambiado para bien el último año y medio. El plan de pensiones individual que todo el mundo puede invertir Ujú. se lo han ido cargando con la Sí, fiscalidad. El plan de pensiones de autónomo yo creo que puede tener su sentido para ese gremio. O sea, que es algo que te podrías plantear, sí. sin Nosotros, de duda, hecho, sin duda. tenemos, tenemos y respondo a lo que estábamos hablando, volvemos a que si quieres dinero para tu jubilación, tiene que estar en renta variable. Y los planes de pensiones históricamente no estaban en renta variable y no tiene sentido. Entonces, si es a 30 años, 100% renta variable si quieres tener rentabilidades satisfactorias. Y por eso nuestros planes de pensiones que tenemos individual, de empleo para empresas y el de autónomos, es 100% renta variable y es nuestra estrategia internacional lo que replican. Es que tengo la sensación constantemente en esta conversación de he perdido el tiempo. He perdido el tiempo, he perdido el tiempo, he perdido el tiempo, he tomado malas decisiones desde la ignorancia más absoluta. Y hay Mm, veces que te estoy bajando la conversación, Javier, para entenderlo, porque entiendo que igual que a mí me ha pasado y soy un poco inquieta, quizá no he sido inquieta con qué podía hacer con mi dinero, pero siento que también muchas personas estamos ahí, también en un mundo muy convulso, donde el miedo es una emoción que se nos infunde a través de los noticiarios. mm. De si el mundo va mal, yo me voy a quedar aquí mi dinero, que, como dice mi padre, esto es para sopita de pescado. Porque dice que nunca me falta una sopa de pescado. Entonces, como siempre, una sensación en un mundo con siempre hay incertidumbre. El futuro ya es incertidumbre, pero tengo una incertidumbre cada vez más cogida en el pecho. Entonces, quiero tener mi dinero seguro, quiero tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, un matrimonio donde los dos trabajan, ¿dónde es el primer lugar que pueden poner su dinero? ¿Es hacer el plan de pensiones? Empezar. ¿Qué es lo primero que deberían plantearse? Antes de seguir con la entrevista, quiero pedirte un pequeño favor. Solo vas a tardar un segundo y nos ayudará a que este programa pueda seguir creciendo, trayendo a más invitados y generando contenido como este. ¿Podrías pulsar sobre el botón de suscribirte? Ese clic, ese gesto nos ayuda más de lo que parece. Nos ayuda a que el podcast se muestre más en todas las plataformas, a que podamos traer a más invitados y a que la producción mejore cada día. Si lo haces, te estaré eternamente agradecida. Y ahora sigamos con la entrevista. Yo creo que lo suyo es una mezcla de lo que estábamos hablando. No somos asesores patrimoniales, pero yo al final, como lo hago yo, mi mujer y yo trabajamos, tenemos 2 hijos, y al final lo que hacemos es, pues lo indispensable para dentro de un año no se toca,
está en el banco, puedes contratar un depósito, una letra, lo que quieras. Generalmente ni eso, lo dejamos ahí en el banco y ya está. Y el resto lo tenemos 100% invertido en nuestros fondos de oros y en los planes de pensiones. Todo el rato pues hacemos la aportación máxima cada año que podemos hacer porque fiscalmente tiene sentido. Además de tener esa cuenta para los niños a las que aportamos cada mes, por tener eso separado de cara a la universidad y demás, de pues me gusta tener claro que ese dinero se va a destinar a esto y el resto es más para cuando nos jubilemos, hacerlo trabajar, pues tener compartimentado también yo creo que mentalmente ayuda No bastante. le pongas la de la etiqueta de la universidad, si lo mismo cuando los niños ya estén ahí. Ni hay universidad, ¿sabes? A lo mejor no hay universidad para la inteligencia Sí, al artificial, ritmo que vamos. no lo sé, Bueno, pues para lo que sea. para el futuro. Entonces, yo creo que va por ahí un poco el tema. Lo indispensable de aquí a un año, no lo toques, déjalo en el banco, que no haya volatilidad en ese dinero. Lo que quieras que vaya componiendo a largo plazo, pues todo a renta variable. Si quieres con nosotros, encantado, y si no, otra gestora que haga muy bien su trabajo y ya está, pero ese es el mensaje. Porque a nivel de fiscalidad, ¿qué impacto tiene en la renta? Las aportaciones a los fondos de inversión no tienen ningún impacto hasta que tú reembolsas. Que en ese Cuando tú recoges o quieres descargarte, por decir de alguna manera, ese cuando dinero. retiras, cuando recuperas, si quieres llamarlo el dinero, pagas por esa plusvalía que has conseguido, que va escalonada, si no recuerdo mal, del 18 al 21%, pues eso es lo que tributas, esa plusvalía, y ahí es cuando tienes que pagar en el momento del reembolso. Mientras estás invertido, no pasas por caja en ningún momento. Es lo bueno también de los fondos de inversión, frente a comprar acciones, que cada vez que vendes, que hay mucha más rotación, pues tienes que pagar esa fiscalidad. Un fondo de inversión, por ejemplo, con las acciones en las que invierte, no paga por esas plusvalías, que es otra ventaja que tiene frente a un particular que invierte directamente, además de que tiene menos costes y demás. Vale, ahora ya tengo claro por qué renta variable, tengo claro las expectativas, hemos visto hasta cuándo y qué puedo esperar y la santa paciencia que tenemos que cultivar. Y ahora falta la gran pregunta, ¿dónde pongo mi dinero? Antes me hablaba, o se habla mucho en el mercado, invierte en aquello que te guste. ¿Eso tiene sentido? Porque a mí me gustan las tecnológicas. Pero claro, hemos hablado de, espera, cuidado. Entonces, me encantaría que me hablaras de mitos y verdades sobre dónde pongo mi dinero. Yo no le veo ningún sentido a lo de invierte en aquello que te gusta. Sí veo sentido a si quieres aprender a invertir y quieres analizar una empresa, vete a algo que te gusta, que conoces, porque siempre te va a ayudar más ese conocimiento a la hora de entender las dinámicas. Incluso puedes tener una ventaja frente a un profesional que no sabe nada de cómo funciona pues, el mundo de los podcasts, yo no tengo ni idea, tú ahí me das 1000 vueltas, pues si hay una empresa de podcast, pues tiene sentido, a lo mejor, o tú lo vas a entender mejor que yo, pues puede tener sentido que empieces por ahí, yo que sé, un Spotify o un YouTube está dentro de Google, pero bueno, sería el otro ejemplo, ¿no? Pues por ahí puede tener sentido, pero invertir en algo que te gusta y conoces no es ningún criterio de inversión. El criterio de invertir en una empresa o en un mercado, volvemos a lo mismo. Es primero la valoración. Que tenga sentido. Tú sabes cuando una casa estás pagando mucho o no, o si en la tienda las rebajas son rebajas de verdad o no son rebajas de verdad. Compra cuando haya rebajas, no cuando todo está muy caro. Si algo que te gusta está muy caro, hablas de las tecnológicas, pues a lo mejor este es el peor momento para invertir en ciertas compañías en los últimos 50 años de perfil tecnológico o 30 años, lo que sea, ¿no? No sé si una Nvidia, con todo lo que ha subido, es una buena inversión de aquí a 10, 15 años, no lo tengo claro. Es peor, desde luego, que hace 15 años haber invertido en esta compañía, eso sí lo tengo claro, ¿no? Entonces, eso no es invertir, no, lo que te gusta no vale para eso, pero te ayuda en el proceso de análisis. Te me respondo, no sé si... Sí, por ejemplo, si entiendo que hay un tema también de valores personales. Entonces, yo por aquí no voy porque, no sé, pues el gas y el petróleo no es algo que a mí personalmente... Eso es interesante. ¿Se tienen en cuenta estas cosas cuando pones tu dinero a invertir o ahí solo se piensa en rentabilidad? Porque a mí hay cosas donde no me gustaría poner mi dinero. Claro, eso ya tienes que saber dónde está tu dinero invertido y si cumple o no esos criterios que ya van más allá de esa búsqueda de rentabilidad. Ya son criterios éticos o como queramos llamarlo, pero también son peligrosos. Porque también vamos a lo mismo, no es un criterio para invertir realmente, es un criterio para descartar inversiones. Pero comprar algo porque cumple ese criterio no te va a hacer que sea buena inversión. Y está bien que haya lo que has comentado, los combustibles fósiles, que hace sobre todo 8 años estaban defenestrados, o hace 5 años en los mercados, nadie quería tocarlos ni con un palo. Carbón, gas, petróleo, incluso uranio, que no es combustible fósil, pero estaba en la misma etiqueta, y todo el mundo decía que había que estar en lo que en inglés se llama ESG. Energías limpias. Sí, vamos a decir, la agenda verde me gusta decir a mí.
todo lo que es transición energética, y había muchos productos indexados, por ejemplo, que solo invertían en ese perfil de compañía, mucho fondo de inversión que se ponía la etiqueta de yo solo invierto en esto, iba muy bien, ESG, y además estoy contribuyendo a medio ambiente y demás. ¿Y qué pasó? Mucho dinero, lo que decía antes de la bolsa americana, mucho dinero entrando en este perfil de producto y de compañía, se inflaron muchísimo las valoraciones, luego se vio que descontaba el mercado unas expectativas a todas luces absurdas de crecimiento para esas compañías, descalabro en bolsa y saliendo el dinero de ahí. De hecho, ya no era solo como inversión, porque se secó, voy a los combustibles fósiles, las financieras, los bancos, aseguradoras, no quieren prestar dinero a las empresas de carbón o de uranio porque no cumple este criterio. Las aseguradoras tampoco quieren asegurar las minas por si tienen X riesgo ambiental o para los trabajadores y demás. Entonces, claro, había una situación, te hablo hace 5 años para que entiendas también nuestra forma de invertir. Todo el mundo miraba si era una empresa verde o de transición energética, nadie miraba combustibles fósiles, y para bien o para mal hacen falta. La energía no puede ser 100% limpia, como vimos con el apagón que todos sufrimos en nuestras carnes. Hace falta también lo otro. Entonces nosotros como inversores no tenemos etiqueta, vamos a decir, verde. Teníamos casi toda nuestra cartera, el 40%, invertido en compañías de carbón, de gas, de petróleo, de uranio, porque ahí estaban las oportunidades. Entonces nos dio una rentabilidad extraordinaria estar en ese perfil de compañía, pero claro, uno tiene que estar cómodo en que nosotros vamos a invertir en ese tipo de compañías. Igual en su día podíamos tener de tabaco, de armas si me apuras, que es la otra típica, de juego. Entonces, bueno, ahí ya cada uno. Nosotros siempre decimos, si es legal, es invertible. Si otro quiere buscar ya otro tipo de etiquetas, pues quizá este no sea su producto. Pero no es un criterio para invertir, quiero que quede claro. Lo entiendo. Lo entiendo. A mí me costaría invertir en ciertos sectores, pero lo entiendo. Que al final, si es legal y está ahí, es porque se puede invertir. Y hasta cierto punto es necesario. Sí. Yo hay cosas que no invertiría, creo, porque me pesaría, me parecería incongruente. Entonces, como... Ya es un tema personal y subjetivo, sí, claro. Sí, sí. O sea, ahora hay que pensar cuánto dinero, qué pongo y dónde lo pongo. Porque, claro, yo quiero que mi dinero haga dinero, pero también que yo sienta que... Y no es fácil encontrar no un iba a buen decir, producto que claro, sea con buenas expectativas y que cumpla lo que estás diciendo. De claro, hecho, porque me no le cuesta puedo creer que decir exista. limpio porque incluso la palabra limpio no está limpia, porque cuando aquí en esta mesa he hablado con expertos que donde tú veías mucha limpieza, después tú dices, ¿Ves el proceso Dios, entero? claro, Coge un parque eólico o placas solares, todo el proceso que hay para conseguir ese producto final, ¿de dónde sale? O sea, al no, final, si nosotros hemos rechazado patrocinadores que parecen limpios, pero que después de hablar con expertos, cuando entiendes lo que hay detrás, he rechazado eso. es que la cadena de valor necesariamente tiene partes que no pueden ser limpias. Es imposible ser 100% limpio si tiras para atrás. Si ves el origen de todo, no puede cumplir ese criterio. Y cualquier industria, de hecho, cualquiera. Esto tiene un trabajo reflexivo importante cada uno. Bueno, habrá gente pues, que quiera poner su dinero a trabajar y está bien. Yo necesitaré reconciliarme con ciertas cosas. Pero está súper bien que me lo cuentes porque nunca lo había tenido en cuenta. Como ves, qué funciona. Y ahora es como, espérate, porque esta conversación me va llevando también, que me encanta, hablamos de dinero, pero desde dónde también quiero hacer crecer mi dinero y que cada uno ponga en la balanza que es importante. Y ahí que lo haga crecer cada uno de la manera si me que permites quiera. un chascarrillo con el tema del claro. carbón, por ejemplo, que siempre se ve como el malo de la película. Tú piensas en países de África donde necesitas un hospital funcionando por la noche, donde hay cortes eléctricos cada 2 por 3. ¿Tú crees que ahí la energía limpia tiene su sentido o hace falta el carbón que puedas quemarlo cuando quieras? Ahí hace falta ¿Qué es mejor energía, entonces? Energía. Y salvar vidas. Entonces, ¿dónde pones el límite de las cosas? Creo que en este momento, precisamente, de la sociedad es muy difícil poner límites, porque donde se ven unos límites muy claros, cuando rasca ya no están los límites tan claros. Entonces se me hace difícil. Y yo sigo aquí preguntándote, Javier, si tiene sentido o no esta cuestión, pero me hablabas del apagón. Hay un apagón, Otran aparece con su pliego de aranceles. En estos casos, cuando estás en renta variable, cuando tienes que tener paciencia, ahí se abren oportunidades. Entráis vosotros a comprar cuando estáis viendo que tú dices, hay un apagón, las energías
no tan limpias van a ser necesarias? ¿Se va a hablar de esto? ¿Aquí vemos una oportunidad? ¿O paciencia y con lo que trabajamos nos quedamos tranquilos? El apagón en ese sentido no impactó nada en los mercados. Lo de combustibles fósiles fue más eso, 2019, 2020, que nadie quería tocarlos ni con un palo, y ahí fue donde estuvo la oportunidad. Fue más estructural, de más largo plazo. Cuando es lo que hablamos al principio, esos factores externos como los aranceles, que hacen que se produzca lo que se llaman como cascadas, ¿no? Todo el mundo saliendo a toda pastilla, vendiendo muy rápido y el mercado empieza a corregir un 6, al día siguiente un 5, al día siguiente no da tiempo prácticamente ni a respirar, y ha corregido un 20 en prácticamente 2 semanas, porque ahora los mercados son así. Antes estas correcciones tan rápidas no se producían, pero ahora toda la información fluye mucho más rápido, hay muchas máquinas, tampoco quiero complicarlo, operando por detrás, que van saltando lo que se llaman los stop loss, esos niveles de pérdida máxima que tiene ese producto, y se producen esas cascadas. Y nosotros al final, nuestro trabajo tiene que estar hecho previamente para aprovechar esas oportunidades. Tú tienes analizadas las empresas, las que están en cartera, o incluso otras ideas que tienes miradas que no están suficientemente baratas para invertir, que forman parte de lo que llamamos la lista de deseos. Tenemos como 30 compañías que miramos de cerca y esas están ahí también. Y si alguna de esas, pues con estas caídas de mercado, sufre a lo mejor una caída muy grande y no vemos justificada pensando de aquí a 5 años que tenga sentido, pues entonces aprovechamos y compramos. En el caso de Abril, que ponías este ejemplo de los aranceles, nosotros, por ejemplo, teníamos invertido en una empresa que todos conocemos, Catalana Occidente, la aseguradora, y justo unas semanas antes, la familia Serra, que son los fundadores, principal accionista, lanzó una OPA por esta compañía. Entonces el precio no se movía porque estaba en ese proceso de que iban a comprar el 100% de las acciones a un precio determinado. Cae el mercado y nosotros, nuestra principal posición era esta compañía. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ahí ya no vamos a sacar nada. Vendimos la principal posición además, conseguimos mucho capital para poder invertir de nuevo y aprovechamos esas grandes caídas para poner ese dinero a trabajar e incrementar el potencial del fondo. Y en este caso además, pues recogimos los frutos muy rápido porque enseguida el mercado se volvió a dar la vuelta, porque estamos en una dinámica de mercado, que eso también no lo hemos hablado al principio, me preocupa un poco también eso de los riesgos, esta sensación de que el mercado, toda caída es una oportunidad de compra. Porque últimamente ha instaurado esa sensación y cada vez que corrige un poco el mercado, entra rápidamente mucho dinero y vuelve a máximos, ¿no? Entonces, está pasando eso y entonces, hasta ahora por lo menos, toda caída suele ser una oportunidad de corto plazo también para invertir. Nosotros no hacemos eso, lo hacemos con esa visión a 5 años y es lo que hicimos, aprovechar esas oportunidades para comprar más. ¿Y qué aspectos de una empresa hacen que os resulte interesante para comprar? Nosotros tenemos lo que se llaman 5 principios que toda inversión tiene que cumplir, que toda empresa, para que sea invertible, tiene que cumplir. El primero es que entendamos, parece una tontería, pero es muy importante, es de sentido común, que entendamos la empresa, su negocio y la industria en la que opera. ¿Qué quiere decir esto? Si es una industria biotecnológica súper cambiante, no vamos a invertir ahí. No tengo ni idea dónde va a estar dentro de 5 años. O sectores como la farma, que la gente puede verlo como más tranquilo, pero al final dependes de nuevos medicamentos que vas lanzando. Entonces, hay muchas cosas que se escapan de tu control, pues lo evitamos. O el sector bancario en general no suele gustarnos tampoco. Entonces, tiene que ser un sector donde nosotros... ¿Qué os gusta? Pues, todo es mirable menos esos sectores seguramente, ¿no? Ahora mismo el mercado nos da las oportunidades, hablamos de materias primas antes, pues petróleo y gas seguimos teniendo una exposición fuerte, compañías industriales europeas que estos años han sufrido mucho, pues porque la situación en Alemania, Francia no es del todo boyante y eso da oportunidades de inversión. Otras gestoras de fondos de inversión que cotizan, pues es un negocio que entendemos muy bien, obviamente, pues también hemos visto muchas oportunidades los últimos años. Al final es muy variopinto todo. Que cumpla estos criterios que te estoy contando y que lo conozcamos y estemos cómodos. Entonces, pues tenemos que estar cómodos el equipo gestor entero, que somos Alejandro, Miguel y yo, y tenemos que estar siempre consensuada la decisión para poder invertir en una compañía, ¿no? Entonces, el primero es que estemos cómodos. El segundo es que dentro de cada sector vamos a tratar de buscar aquellas situaciones o compañías que tienen algo especial que hace más favorable esa inversión. Dentro de cada sector hay compañías que tienen lo que se llama más ventajas competitivas, que tienen una fortaleza que le protege de la competencia. Buffett, por ejemplo, para que la gente lo entendiera, lo llamaba el foso, el moat en inglés, ¿no? Si el negocio de una empresa es el castillo, el foso, que lo protege de la invasión de la competencia, sería la ventaja competitiva. Pues quieres una empresa con fosos muy grandes, que le proteja de ataques de la competencia. Entonces,
buscas dentro de cada sector aquella compañía que es mejor que el resto cualitativamente, que está más protegida de la competencia. Y ahí nos lleva muchas horas el entender cuál es esa compañía. Justo te iba a preguntar, Sí. ¿cuánto tiempo dedicáis a investigar y a entender una compañía? Muchísimo, depende de cada compañía, de cada sector, si alguna vez lo has mirado ese sector o no. Ajá. Hablamos antes del uranio, por ejemplo. Pues cuando lo miramos de primeras, que nunca habíamos mirado el sector del uranio, hace 6 años, si no recuerdo mal, pues estuvimos a lo mejor 2-3 meses analizando todas las dinámicas de la industria y luego decidir cómo era la mejor aproximación para invertir en el uranio, que podías invertir en depósitos de uranio que no estaban produciendo, en minas, bueno, tampoco quiero complicártelo, en vehículos que compraban uranio. Pues todas esas discusiones duraron 2-3 meses hasta que encontramos la mejor aproximación para invertir. Es muy intenso en horas ese análisis, no es de un día para otro ni mucho menos, obviamente, ¿no? Y luego miramos el perfil financiero de las compañías. La deuda te puede matar siempre y en las empresas igual. Una compañía muy endeudada, si las cosas van mal, puede quebrar y tú como accionista perder todo. Entonces buscamos compañías incluso que no tienen deuda, que tienen lo que se llama caja neta, directamente caja en el banco o exceso por encima de la deuda, y con eso tenemos tranquilidad de que no hay riesgo financiero de ningún tipo. Y las dos últimas quizás sean incluso más relevantes últimamente, que son el equipo directivo. Esto es una cosa de personas, las empresas son personas al final. Entonces necesitamos que el equipo directivo tome las decisiones adecuadas. Hablábamos de jugarse el pellejo. Nos gustan equipos directivos que se juegan el pellejo, que son accionistas de las empresas. Por eso solemos acabar siempre con invertidos en empresas que se llaman familiares, que son empresas que funda una familia hace a lo mejor 80 años, sigue cotizando en bolsa y son los principales accionistas de la compañía. Pues habitualmente van a tomar decisiones que son las mejores para los accionistas. Y por último, que esté barata, que es el margen de seguridad. ¿Y cómo sabéis que está barata? ¿Qué determina que tú digas, estoy de rebajas? Es la parte cuantitativa y a la vez subjetiva de este trabajo. Cuantitativa porque tienes que hacer una estimación de cuánto crees que va a generar de beneficios una empresa, cuánto van a crecer las ventas, cómo de rentable, es decir, cuánto le va a llegar al bolsillo al final al accionista en base a lo que genera la empresa de ingresos, ¿no? Que podemos simplificarlo con el beneficio para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Entonces, ¿cuánto estás pagando por esos beneficios? Eso es lo primero. Nosotros miramos a 3 años, hacemos una estimación de cuánto pensamos que va a ganar una empresa y cuánto estaríamos pagando a los precios actuales. Cuanto menos pagas, más barato estás comprando y mejor. Luego viene la otra parte de la ecuación. ¿Cuánto merece ese negocio de valoración? Porque estoy comprando a lo mejor a 6 veces, lo que decía antes, tardo 6 años en recuperar mi inversión, pero merece cotizar a 13, a 14, a 17, y eso es totalmente subjetivo. Y viene determinado por la calidad de las empresas. Empresas de más calidad merecen cotizar más caras. Empresas de menos calidad, pues para que se entienda, un productor de folios, me da igual comprarle el folio a Iberpapel que a Navigator. Pues son productos que se llama commodity, que no puedes diferenciar. Son malos negocios. No quiere decir que no sean invertibles, pero son malos negocios. Por eso merece una valoración más baja. Compañías de lujo, Louis Vuitton, Hermès y demás, pues todas estas siempre el mercado las valora muy altas porque es mucha calidad. Esa sería un poco la idea. Antes has puesto encima de la mesa un término que no tengo ni idea de lo que es y quizá ahora tiene sentido o no sé si lo voy a introducir bien, que era value investing. ¿Esto tiene que ver con el análisis que hacéis para determinar si es una opción de compra o no la compañía? Value investing es una escuela de inversión que fundó indirectamente, no es que él dijera voy a fundar el value investing, Benjamin Graham, que lo mencionábamos al principio, pues hace ya casi 100 años. Y Warren Buffett, que fue discípulo de Benjamin Graham, es el mayor exponente de esta filosofía de inversión, que es invertir, por simplificar, en buenas compañías a precios atractivos o baratos y dejar que el mercado al final reconozca ese precio más barato que estás comprando. De ahí lo de value, inversión en valor. Charlie Munger tiene una definición que a mí me gusta más, que es toda inversión inteligente es value investing, comprar algo por menos de lo que vale. Ya está, esa es la esencia del value investing. Lo que pasa es que hay otras filosofías que no son así. No digo que estén bien o mal, simplemente son diferentes. ¿Cuál es la tuya? La nuestra es value investing, pero siempre con matices, cada uno tiene sus matices. Nosotros buscamos estos 5 principios de inversión, que yo creo que en general las gestoras value más o menos los seguimos de la misma manera, y luego a lo mejor pues tú tienes tus matices, ¿no? Nosotros tratamos de entender muy bien los ciclos
de capital de las industrias que se llama, que son las dinámicas de oferta y de demanda. Hablamos de los combustibles fósiles antes, del petróleo, del carbón, pues miramos mucho la demanda futura, dónde va a estar y dónde está ahora la capacidad de producción, por si puede producirse cuellos de botella. Si recuerdas con la invasión de Rusia en Ucrania, subieron muchísimo todas las materias primas porque se produjeron lo que se llama cuellos de botella. La producción no satisfacía la demanda y el precio se va para arriba. Eso es un cuello de botella. Pues nosotros solo trabajamos mucho en nuestro análisis de determinados sectores. Y luego, pues bueno, tratas de buscar también, como el dinero no llega, porque está todo en la gestión indexada, sentarse a esperar a veces es muy doloroso. Entonces buscamos lo que se llama catalizadores también. Es algo que últimamente hemos puesto más hincapié, algo que puede ayudar a destapar más rápido ese valor de nuestras inversiones y no depender de que otros inversores vean la misma oportunidad, entre el dinero y suba el precio. Son matices al final. Y ese análisis tan detallado, hoy en día no lo puede hacer la inteligencia artificial. Como gestores, ¿estáis preocupados no por el análisis? Y para los principiantes, claro, todavía yo que utilizo IA con frecuencia, no sé si me fiaría de lo que me dijese ChatGPT de dónde poner mi dinero, pero vosotros que estáis dentro, ¿cómo estáis viviendo y experimentando la entrada de la inteligencia artificial, haciendo investigaciones, análisis y dando incluso recomendaciones? Nosotros por ahora está siendo de bastante ayuda, no a la hora de buscar ideas de inversión, porque no me fío, sino a la hora de comprender mejor un sector, una compañía. Yo qué sé, pues si estamos mirando una parte de la cadena de valor del petróleo, que es un mundo inabarcable porque al final hay muchas entidades especializadas, el que produce, el que te alquila la plataforma, el que inspecciona el pozo, el que lo mantiene. O sea, para sacar petróleo tienen que actuar cientos y cientos de entidades al final, ¿no? Entonces, las dinámicas pueden ser, aunque de fondo sí que más o menos es la misma, pero los ciclos son diferentes, digamos, las dinámicas son diferentes. Y ahora estamos mirando pues una parte de la cadena de valor, no te quiero complicar, diferente, que es nueva para nosotros. Entonces yo iba mirando una compañía y veía que era muy técnico las cosas que explicaban. Y claro, tú no eres especialista en todas las industrias, obviamente, somos inversores, somos generalistas, pero tratamos de aprender todo lo que podamos para que no estemos metiendo la pata en nuestro análisis de ventajas competitivas, toda esa parte cualitativa de entender un negocio, pues es la más delicada porque te puedes llevar a engaño de que sabes algo que no sabes. Entonces, tratas de leer muchísimo, aprender mucho. Y ahí sí, la inteligencia artificial, el ChatGPT de turno, Perplexity, nos ayuda muchísimo porque le puedes poner un párrafo que no acabas de entender de exactamente qué está haciendo aquí esta compañía, que no estoy entendiendo. Sí, mira, esta tecnología de cementación del tubo es porque tal, no sé cuánto. Ah, y esta compañía es lo mismo entonces que hace esta otra. No exactamente, porque la otra lo que está haciendo, y eso sí que acelera mucho el aprendizaje frente a tener que ser tú el que se lee a lo mejor 5 informes anuales para conseguir entender al final qué está diciendo la compañía, tienes que leerte los de la competencia, y al final un trabajo a lo mejor de una semana en ese sentido, pues no tienes el mismo día más o menos bastante avanzado, y ahí sí que está siendo de grandísima ayuda. Ahora, de ahí a que la inteligencia artificial decida por nosotros cómo invertir, no lo veo, porque nuestra forma de invertir tiene mucho factor humano. Tú piensas que hay otra forma de invertir que no la hemos mencionado, que es puramente cuantitativa. En Wall Street hay muchos fondos, muchos hedge fund, que es pura matemática. De hecho, hay un fondo que se llama Medallion, que murió hace poco su fundador, Jim Simons, y eran todos físicos ahí trabajando en el fondo con algoritmos y tratando de explotar ineficiencias de cortísimo plazo, de milisegundos, en el mercado. Eso son máquinas al final, algoritmos. Eso ya existe. La inteligencia artificial no va a hacer algo diferente a eso. El componente humano de entender las decisiones del equipo directivo, tendrías que sentar con el equipo directivo también, entender sus inquietudes, las decisiones que toma, por qué las toma, y a veces parece que va a tomar una decisión y toma otra totalmente diferente. El que Donald Trump mañana se levante con el pie cambiado y diga que pone aranceles a otro sitio, ¿de qué me ayudará mi ChatGPT ahí? De nada. Necesito tener un trabajo previo hecho para entender si es una oportunidad de compra, si no. Entonces, yo lo veo más como una ayuda, no como una amenaza en ese sentido. Y esa rapidez que hoy en día, en lugar de una semana, lo puedas tener en el mismo día, 2 días de trabajo, ¿no acelera también todo el proceso de más toma de decisiones, más movimiento rápido en el mercado y más ansiedad por vivir y entender todo lo que está sucediendo? Hay mucha información, muchos cambios, todo muy rápido y es como no da tiempo ni a digerir lo que está ocurriendo.
Por eso es importante el proceso de análisis y de decisión que tienes implementado. Puede ser una ayuda o puede ser una maldición. Hay un sesgo psicológico. A mí me gusta mucho el tema de las emociones y la psicología en los mercados. He leído mucho, pues, Daniel Kahneman, Dan Ariely, todos estos al final pues explican muy bien los sesgos, las heurísticas, y en los mercados financieros caemos en todas. Y hay una que siempre llevo grabada a fuego en mi cabeza, que es la ilusión de conocimiento. No por leer muy rápido mucha información de algo quiere decir que sepas eso. Y la anécdota esta, creo que era el físico Planck, creo que se llamaba, lo del chofer, no sé si conoces la historia. No. Pues este hombre daba conferencias y al final el chofer, de escuchar la conferencia, se la sabía de memoria. Y un día le dijo: profesor, hoy descanse usted y yo voy a contar la charla, a ver si la gente nota o no la diferencia. Y él cuenta como si fuera Planck toda la charla, y al final le hacen una pregunta en el público y él dice: esa pregunta es tan fácil que voy a dejar que mi chofer la responda por mí, ¿no? Es un poco, es la ilusión de conocimiento de esa persona, parece que sabe mucho, pero en realidad no tiene ni idea de lo que está contando. Pues eso sí que es un riesgo que ya pasaba con Internet, con las redes sociales, con el flujo de información tan rápido. Tienes que ser consciente de hasta qué punto tienes ese conocimiento o no lo tienes. Yo lo que siento es como que a nivel individual es complicado gestionarse o entrar en el mundo de la inversión si no es a través pues de gestora, ¿no? Tú estás en una de ellas, pero por no hacerlo personalizado y que nadie piense Sí. de cómo tratarlo, es decir, yo ahora mismo, Javier, yo te escucho y yo digo, yo te daría mi dinero porque no tengo el conocimiento, siento que tú lo tienes en la conversación que hemos hecho. Y claro, no te voy a preguntar por qué te tengo que dar a ti mi dinero. La pregunta va a ser, ¿qué tengo que entender para que cuando decida poner mi dinero, sepa ponerlo en un lugar seguro? Y siento no preguntarte por qué a vosotros, el que confíe en Javier que lo ponga, por supuesto, pero por hacerlo un poco más inclusivo para que cada uno decida. La respuesta es la misma al final. Es que es lo que hemos hablado. Es conocer lo primero dónde estás invirtiendo. Esa parte de los deberes todo el mundo tiene que hacerla. No vale decir, al final es como ir al médico. Está muy bien delegar en el médico todo y olvidarte un poco, pero cuando ya hay que tomar decisiones, eso no vale. Cuando tú tienes una enfermedad que es más importante que un resfriado, ya tienes que aprender un poco lo que está pasando y formar parte al menos activamente de ese proceso de decisión. Pues con la inversión es lo mismo. Tienes que tener claro dónde estás invirtiendo. Al menos tienes que saber, si vas a invertir en un fondo de inversión, qué es un fondo de inversión, cómo funciona, eso es lo primero. Y lo segundo, cómo invierte ese fondo de inversión y si a ti eso te hace sentir cómodo. Eso es lo primero. Eso lleva el trabajo de, pues a lo mejor, mirar el histórico de esa gestora, mirar su comunicación. Pues si escriben cartas trimestrales como nosotros explicando lo que hacen, pues tendrás que leerte alguna para ver un poco si tiene sentido o no lo que dicen, o escuchar las conferencias. Pero todo eso hay que hacerlo para entender un poco qué puedes esperar de ese equipo gestor y de ese producto. Porque así, cuando las cosas vienen mal dadas, no te vas a poner nervioso o te vas a poner menos nervioso, porque nervioso te vas a poner seguro, pero ya sabes el trabajo que va a hacer ese gestor con las caídas, y si no, pues hablas otra vez con él y él te lo explica otra vez de este es el proceso que ya te conté, de cuando esto pasa, esto es lo que nosotros hacemos, tú tienes que estar tranquilo porque esto a largo plazo pues va a ir mejor gracias a esto y viceversa, ¿no? Entonces, es buscar aquello que tenga sentido con lo que estés cómodo. Esa es un poco la idea, pero hay que hacer los deberes. ¿Y después qué implicación tiene en el seguimiento? Es decir, leerme las cartas trimestrales si quiero estar informada, o qué más tengo que hacer aparte de las aportaciones. Es que al final es eso, no hay mucho más. No estar continuamente mirando si el fondo va para arriba o para abajo, eso va en tu contra, porque al final asocias rentabilidad a trabajo bien hecho o a que la decisión va a depender de esa rentabilidad, de si tienes que reembolsar o tienes que aportar, y no va por ahí, por todo lo que hemos contado en esta charla, en esta entrevista. Y entonces, es que es eso, no hay mucho más. Es ir a hacer seguimiento, hablar con el equipo, pero no estar todo el rato. Déjalo estar, confía en el proceso y olvídate, porque es que si no, es que te va a ir mal. Durante esta charla, creo que algo que lo que más me ha movido mi punto de entendimiento del mercado financiero es que, claro, normalmente la inversión o todo lo que leo y siempre
estoy leyendo índices de Estados Unidos. Y cuando hoy, justo casi al empezar, me has dicho, no mires hacia aquí, mira hacia Europa, posiblemente es lo que menos me esperaba que me dijeras, ¿no? Es como cómo invertir en Europa es una oportunidad cuando vemos que Europa es como que nos vamos quedando atrás. Cuando ya me has contado el porqué, he entendido, ¿no? Y he entendido la visión y la estrategia y el sentido que tiene no mirar dónde está todo el dinero, sino buscar otras oportunidades. ¿Qué otras, no diré mentiras, o medias verdades, o simplemente información que hemos dado por hecho que la gente está tomando cuando no tiene esa educación financiera, que deberíamos entender del mundo de la inversión? Mira, una clásica que todavía se dice mucho es que para conseguir más rentabilidad hay que asumir más riesgo. Esa es una. Y la segunda sería que volatilidad igual a riesgo, que también es otra mentira que está muy arraigada porque académicamente es como se explicó en su día todo esto y hay mucho premio Nobel de gestión de carteras y demás que te explica que para ganar mucho tienes que asumir mucho riesgo y que además el riesgo es la volatilidad y las dos cosas son falsas. Nosotros tratamos siempre de seguir las dos reglas de Buffett, que es regla número 1, nunca pierdas dinero, regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Y perder dinero es pérdida permanente de capital invertido. No es invertir y que baja un 20 porque el mercado es volátil, no. Es que te has equivocado en esa inversión y efectivamente vas a perder dinero porque el negocio va a ir mucho peor de lo que pensabas y pagaste un precio más caro de lo que debieras y esa pérdida la vas a tener. Entonces, esa es una mentira para mí que hay que enterrar ya. No hay que asumir más riesgo para ganar más dinero. De hecho, hay que tratar de minimizar el riesgo para ganar de manera sostenible dinero. Siempre buscar, al menos nosotros tratamos de hacer eso, situaciones en las que lo que se llama el binomio rentabilidad-riesgo sea más atractivo. Si yo tengo dos empresas con un potencial similar, una rentabilidad esperada similar según mi análisis, voy a invertir mucho más peso en aquella en la que percibo que el escenario negativo me va a hacer menos daño o no me va a matar. Si una el escenario negativo me puede matar y es más probable que suceda que en la otra, pues no puedo invertir, la descarto o meto menos dinero. Entonces, cuidado con esa sensación de que para ganar mucho hay que arriesgar mucho, porque normalmente es lo contrario, es contraintuitivo, pero es así. Lo otro, lo de la volatilidad, que lo hemos comentado ya mucho, la volatilidad de hecho tiene que ser una aliada. Nosotros siempre decimos que tenemos que aprovecharla en vez de ponernos nerviosos. No tiene que decidir la volatilidad por nosotros, sino nosotros tratar de explotarla. Las grandes caídas, los momentos de pánico, hay que invertir. La pandemia, por ejemplo, todo muy doloroso, obviamente, los confinamientos, muchísima incertidumbre, posiblemente fue la mejor oportunidad para invertir en los últimos 100 años. Pero claro, hay que aislarse de todo lo que era aquello, que era muchísimo, obviamente, emocionalmente para todos, lo que tuvimos que aguantar, pero esa fue la mejor oportunidad para invertir. Esas grandes caídas, esa volatilidad, podíamos haberla aprovechado. Y lo contrario, cuando hay burbujas, cuando todo el mundo está invertido en el mismo sitio, no tienes que hacer tú lo mismo. Trata de buscar en otros sitios, ¿no? Esas son las dos grandes ideas que yo creo que hay que enterrar ya. Yo creo que tenemos un mapa de, como decía, de nivel básico de entendimiento de por qué la renta variable. Aquí habíamos hablado más de inversión también tenemos de ahorro, se ha nombrado muy por encima el tema de las criptomonedas. Estaba esperando, sí. No es algo... Hoy hemos centrado en renta variable, pero ¿cripto sí o no? No tengo la respuesta. Y aquí es opinión personal, no Te de, va a preguntar no de Oros. Personalmente. Es opinión personal, no de Oros como gestora, que luego me dan los capones y digo algo. No, esto separamos. Yo, por ejemplo, sí que he leído bastante en su día leí de Bitcoin. Me gusta el tema conceptualmente. Sí que me gusta mucho la teoría monetaria. Me viene un poco porque soy seguidor de la Escuela Austríaca de Economía, economistas como Juan Ramón Rayo, que sí que es más conocido. Pues bueno, me gusta mucho esa forma de entender la economía y al final pues todo eso lleva un poco también a entender la parte monetaria al menos de Bitcoin como buen dinero que podría ser. Pero tampoco me voy a volver muy técnico en ese sentido. Eso Bitcoin, resto de criptodivisas, por lo poco que he mirado, yo creo que todas son no sé si decir la palabra timo, pero no creo que eso tenga sentido. El caso de Bitcoin, me gusta todo eso. ¿Qué problema le veo? Que no sé cuánto tiene que ser el precio. No sé si tiene que ser 1000, no sé si tiene que ser 1.000.000. Y no creo que nadie tenga capacidad para saberlo. Entonces, para mí, algo que no soy capaz de ver dónde tiene que estar, lo mismo con el oro.
Que el oro, por ejemplo, disclaimer, yo a título personal desde hace 10 años sí que estoy invertido una pequeña parte de mi patrimonio. Pero, bueno, porque tengo esa creencia de que el dinero cada vez vale menos y el oro te protege. En lo que hablamos de la liquidez, que mencionaba antes, pues bueno, en mi caso personal, pero que no es recomendación de ningún tipo, pues yo tengo un poquito invertido en oro por eso también. Pero ya es que Bitcoin, claro, damos ¿No muchos... tienes nada invertido en Bitcoin? No, por eso que te digo, no sé cuál es el precio que tenga sentido para Bitcoin y algo que no somos capaces de ver dónde va a estar el precio, no podemos invertir. Cuando hablé con Andrea Redondo, o sea, para mí fue como un descubrimiento ver, porque no entendía, ¿no? Donde tú piensas en los índices, pero no piensas como, no, invertido en no sé qué dinosaurio y whisky y tal. Y yo, Andrea, ¿cómo inviertes en eso? ¿Destinas una parte de tu patrimonio también a invertir en aquello que no te resulta tan metódico, tan estudiado, sino que lo haces también, no sé si desde la especulación, pero desde un lugar un poco más lúdico, decir a ver qué pasa con esto, porque Bitcoin ahora se puede empezar a entender o no, o tampoco, pero cuando algo llega que parece, tú entras a estudiar, a jugar, o tú dices, no, yo me quedo con mi estrategia, con la inversión, renta variable, paciencia, y no entro en otras modalidades. Hasta ahora siempre lo hemos hecho, y hablo por mí, por mis compañeros, lo hemos hecho así. Que en un futuro pueda tener parte de mi patrimonio, si crece mucho en otro perfil de producto más startups o algo de eso, pues nunca digas nunca. Pero vamos, no me veo de aquí a 10 años cambiando mi forma de invertir, porque es lo que conozco y al final volvemos a jugarse el pellejo. Tampoco me parecería muy ético tener muy desperdigado mi patrimonio financiero en ese sentido, ¿no? Yo creo que para bien o para mal tenemos que estar atados o muy atados a que si estoy diciendo a la gente que al final sus ahorros lo invierta conmigo, tengo que ser el primero que tiene mucho invertido en el producto que gestiono. Y ahora mismo pues prácticamente todo lo que tenemos ahorrado lo tenemos ahí, por eso. ¿Y te has puesto, alguna vez calculado la cifra, como la de Warren Buffett, de hasta dónde puede llegar tu patrimonio? No. ¿No? No. ¿No has hecho los números? No. Solo con los niños, un poco el ejercicio de cuánto más o menos me gustaría que esas cuentas tengan cuando tengan 18 años, pero es algo además dinámico, no es algo que esté ahí estático. No le veo sentido al final. Controlamos el proceso, el día a día, no dónde vamos a estar dentro de 10 o 15 años. Está bien para planificar un poco, es una herramienta útil, pero es que el plan o el proceso es tener hoy lo que te he hecho hincapié, lo que no necesito de aquí a 5 años está todo invertido en nuestros fondos, todo. Y ese es el proceso que tengo que seguir. ¿Tú no crees que la audiencia, inclusive yo, puede preguntarse ¿y qué sentido tiene hacer crecer tanto tu negocio? Tu cartera de inversión. Porque, o como Warren Buffett, ¿para qué quiere tanto? Si realmente lo único parece que su motivación es el hacer más, porque no lo estás haciendo para sacarlo mañana y tener una casa más grande, un barco más grande. No se trata de aumentar tu riqueza personal, se trata de aumentar una cantidad que parece o se siente que no estás pensando en disfrutarla. Aquí hay varias cosas. Primero hay que buscar ese equilibrio, efectivamente. Para mí Warren Buffett es referente en muchas cosas, quizá en la parte de haber disfrutado un poco más, pero bueno, él la ha disfrutado toda su vida haciendo lo que ha hecho, misma casa, un coche totalmente normal. Su mayor capricho, él siempre lo dice, no me acuerdo ahora el nombre, pero le puso un nombre así como el abominable o no me acuerdo cómo le puso el nombre al avión privado que tiene, como su capricho que no puede nombrar, es lo único que ha hecho en toda su vida, ese capricho de un avión privado, una de las personas más ricas del mundo. Pues bueno, no sé si él encontró ese equilibrio. Leyendo su biografía personal me da la sensación que no tanto, o el resto del mundo quizá no lo percibió como él. Entonces estoy de acuerdo en que no puede ser tampoco la obsesión del ahorro continuo y no vivir. Porque es como si saco, voy a perder, porque si pongo más, siempre voy a hacer más. Entonces ahí entras en una dinámica donde... Pero no es el dinero que tienes ya en el fondo, es esa parte que contribuyes al fondo, pues ten claro que ese dinero no lo vas a tocar, pero planifícate un poco la vida también con lo que estás ahorrando, digo yo. Y luego, más que esto, el objetivo para mí es la libertad financiera. Es que es esencial no depender de terceros, porque cada vez nos van a poner más zancadillas.
Hablamos de las pensiones y si no serán más impuestos y si no será otra cosa. O sea, para mí el mensaje y mi forma de vivir es no depender de terceros y mucho menos del estado de turno. Y para eso pues tienes que aspirar a la libertad financiera y para eso tienes que hacer ese ahorro de largo plazo y que el interés compuesto haga ese trabajo. Y esa es un poco la filosofía que seguimos. Ha quedado clarísimo, tenemos un mapa, entender por qué renta variable, entender qué tenemos que hacer. Como decía antes, ya entendemos el porqué de la renta variable, las expectativas, hemos dado indicio de dónde poner el dinero. Yo creo que lo tengo claro. Ahora hablamos, Javier, porque por la tranquilidad de que no parezca un juego. Porque hay veces que... El casino famoso, ¿no? Que parece el casino. Pero no lo es. Entonces, el hecho de entenderlo es como parece que es una entrevista donde yo misma personalmente hoy he encontrado muchas respuestas que me han gustado, que he dicho, cuando tú sientes la conexión, ¿no? Con esto es para mí. Yo siento que sí, que es para mí, porque me gusta poner a trabajar el dinero, no me gusta dejar el dinero guardado, pero tampoco me gusta hacer el loco con el dinero. Yo creo que también entra aquí mucho de dónde viene cada uno y su relación con el dinero. Cuando vienes de una familia muy trabajadora que te ha enseñado a trabajar por tu dinero y a sudar el dinero y, oye, guárdalo porque no sabemos qué viene en el futuro. Decir, espérate, que tengo que... No me vale cualquier cosa, ponerlo en cualquier sitio de cualquier manera. Por eso te decía antes, cuéntame qué es lo que tengo que buscar para encontrar un sitio que conecte, que me dé calma. Así que yo te agradezco el espacio, Javier. Te agradezco mucho que hayas bajado y que no haya sido una conversación muy técnica donde me hubiese perdido, porque sé que también la audiencia está en este punto. Hemos trabajado también ya siempre otras conversaciones de inversión, pero desde este lugar, y es el lugar de Tiene Sentido, porque hablamos de bienestar y hay una parte financiera muy importante en el bienestar, en la tranquilidad económica. Totalmente. Y te agradezco mucho que hayas adaptado tu lenguaje y todos tus conocimientos a este nivel inicial de entender qué es la renta variable. Bueno, espero que haya sido así. Sin duda. Me he sentido muy, muy a gusto y al final esto es sentido común, no es otra cosa. Cuando se hacen las cosas con sentido común, pues funcionan. Pero posiblemente sea el sentido que más hemos perdido. Gracias, Javier. Gracias a ti. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.